¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. En este episodio de Un Gallo para Asclepio, exploraremos la relación entre sustancias psicotrópicas y pensamiento, desde los misterios de Eleusis hasta las reflexiones de Baudelaire y de Quincy. Abordaremos la influencia en la religión, la literatura y la ciencia, cuestionando paradigmas y explorando la complejidad de las experiencias psicodélicas. Después de tomar esto, verás un hueco. Después, el hueco se transformará en una grieta, y esa grieta es la nada. En el siglo XX, el arte ha sido permeado por referencias a las drogas, tanto en canciones, que parecen dedicadas al amor, como en el cine y la literatura, explorando paraísos artificiales y puertas de la percepción. Incluso se ha acuñado un subgénero literario, la literatura drogada. Sin embargo, ¿qué hay de la filosofía y las drogas? A lo largo de la historia de la filosofía, se ha prestado escasa atención a las drogas como herramienta para alterar la conciencia. A menudo se ha visto como atajos en lugar de caminos a explorar. Aunque muchos filósofos las han consumido, pocos han reflexionado sobre ellas en sus escritos. Hacer una fenomenología de las drogas no es lo mismo que pensar en la justicia, o que pensar en la moral, o que pensar en la ciencia. Hacer una fenomenología de las drogas exige hacer una filosofía vívida, una filosofía experiencial, salir del despacho y arriesgarse. Esta es la metáfora de la cuerda que hace el filósofo español Escotado. La misma cuerda que usa el alpinista para escalar le sirve al suicida para ahorcarse. El consumo de drogas ha sido una constante en la historia de la humanidad, ya sea por motivos religiosos, médicos, artísticos o recreativos. Incluso figuras como Platón y Aristóteles visitaban el legendario santuario de Eleusis. La búsqueda de un conocimiento interno ha sido un tema recurrente. En el programa de hoy charlaremos sobre la relación entre los filósofos y las sustancias psicotrópicas, repasando los textos más relevantes sobre las drogas a lo largo de la historia. Abordaremos su dimensión ética, su dimensión moral y su trasfondo filosófico, su potencial religioso y su influencia en la cultura popular. Sin embargo, también confrontaremos el abismo, su lado oscuro. Recordemos las palabras de Sócrates cuando decía que el principal deber de un filósofo es el autocuidado. Libertarios, nihilistas, hedonistas, psiconautas en general. Huyamos de discursos predefinidos y comencemos con este programa de filosofía drogada. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Arturo Castro. Existe una delgada línea entre cordura y locura y hace falta un mal viaje para hacerlo desaparecer. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Los diversos otros mundos con los que los seres humanos entran de modo errátil en contacto son otros tantos elementos de la totalidad del conocimiento pertenecientes a la inteligencia libre. La mayoría de las personas solo llegan a conocer, la mayor parte del tiempo, lo que pasa por la válvula reductora y está consagrado como genuinamente real por el lenguaje del lugar. Sin embargo, ciertas personas parecen nacidas con una especie de válvula adicional que permite trampear a la reductora. Hay otras personas que adquieren transitoriamente el mismo poder, sea espontáneamente, sea como resultado de deliberados ejercicios espirituales de la hipnosis o de las drogas. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Pacheco y no se olviden por favor de que también vamos a hablar de los cuerpos drogados. Pues bueno, con estas ínclitas introducciones, muchas gracias por haber preparado la introducción. No tenemos nada más preparado, pero sí tenemos unas grandes introducciones, lo que siempre puede encontrar. Un programa muy especial, un programa que ya teníamos ganas de hacer desde la primera temporada y pues no es hasta ahora que viene Mariana Llamas Pacheco, La de los 300 nombres. La del apellido, a hacer colación con este bonito programa. Hoy nos toca nada más nosotros tres, no tenemos por acá a Oscar Merino ni a Alan, pero no los vamos a echar de menos. Igual les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo, pues vamos a empezar, vamos a hacer este episodio sobre las drogas. Sobre las drogas,
los cuerpos drogados. No vamos a hacer apología del delito, ni queremos hacer una invitación para que usted se vuelva consumidor. Respetamos la inalienable libertad que hace que cada uno de ustedes decida lo que se le apetezca, pero en ningún caso somos médicos ni queremos dar acciones clínicas, sino nada más un programa informativo acerca de nuestros puntos de vista y nuestras opiniones sobre el maravilloso mundo de las drogas. No somos médicos, ni psicólogos, ni nada que se le aproxime. Solo estamos especulando y estamos poniendo este tema sobre la mesa. Es una discusión que queda abierta para absolutamente cada persona que escuche este podcast y que al final es una decisión consciente y que vale la pena, ¿no? Que nos informemos al respecto y que platiquemos también de este otro paradigma que existe respecto a la filosofía cuando la entendemos también desde otros puntos de conciencia. Y ahora, no somos moralinos, lo que pasa es que si no hacemos este disclaimer nos van a bajar el episodio y tampoco queremos que nos bajen el episodio por apología de la droga. Pues ¿No ¿por somos dónde moralinos? empezamos, muchachos? No somos moralinos en la mesa, fuera es otra cosa. ¿Escuchaste en las conversaciones pre al capítulo? Qué bueno que no lo grabó, amigos. Sí, los compadres anarquistas, casi. Pues vamos a empezar, chavos. Vamos a darle. Les decía, es un episodio que ya teníamos muchas ganas de hacer desde el episodio 1 y la neta es que es un tema inconmensurable. Para empezar, por dónde abordarlo, pues está extraño, está complejo, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. No sé por dónde arrancar. Creo que yo tengo un punto interesante de partida que va a servir justamente como para contrastar un poco las perspectivas que tenemos al final de alguna manera como de formación académica o lo que sea, ¿no? Al final ustedes están formados en la filosofía dentro de una escuela, de una universidad de filosofía con un montón pues de reglas y de condiciones que son como bastante inamovibles, ¿no? Y yo vengo de un espacio un poco distinto, entonces al final este tema, por ejemplo, de el uso de drogas como para generar otro tipo de pensamientos o como para llegar a otros lugares, pues dentro de la escritura como creativa o de la literatura está muy normalizado. Igual la moral lo sigue viendo de alguna manera mal, pero sí está mucho más normalizado y mucho más hablado. Conocemos un montón de figuras que abiertamente sabemos que consumían sus buenas cantidades de distintas drogas para escribir, desde la generación de los beatniks, que obviamente vamos a hablar de ellos, desde mucho antes, y muchísimos anteriores, ¿no? Pero justamente me gustaría saber como si alguna vez dentro de esta formación como rígida de la filosofía se tocó ese tema, ¿no? Respecto a cómo se puede generar otro tipo de conocimiento a partir de justamente situarte en otra posición del mundo con una sustancia. No. Siguiente pregunta. Bueno, entonces ¿ustedes qué opinan? No, fíjate que justo yo bueno, ahora que hablabas decía, pues intentemos hacer una definición de droga y de qué será lo que estemos hablando a lo largo del programa. Pero sí, fuera de esta caricatura del filósofo, del estudiante en la facultad de filosofía, que es un marihuanote, un pachecote, fuera de esa caricatura, hasta muy finales del siglo XX, pero ya muy finales, me refiero ya casi en la alborada del siglo XXI, no había estudios serios acerca de las drogas. Sí, la condición de varios grandes autores que experimentaron con todo tipo de sustancias, pero no hay como en la actualidad sí, ¿no? Pero te digo, en los últimos 25, 30 años hay filósofos que se han dedicado al estudio de las drogas, a la cosa de escribir con sustancias encima, pero en la historia clásica, la historia con H mayúscula, no existe, ¿no? No hay como esta apertura. Pues al final los filósofos son personas igual moralinas. La historia con H mayúscula. Arturo. No, fíjate que más bien a lo mejor en retrospectiva yo recordaba el uso de ciertas, no drogas como tal, pero sí ciertas sustancias que no se hablaba de ellas, nunca se va a hablar. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando había ciertos debates entre los mismos árabes,
Todos sabían que que pese a las restricciones y la moral que estaba establecido, se sabía que había consumo de alguna que otra sustancia, incluyendo el alcohol que está prohibido, el café, sobre todo, y altas cantidades de café, ciertos productos ahí provenientes de Oriente, que evidentemente no están expuestos porque, pues al igual que ahora, no podía llegar a publicarse o hacerse de manera algo más popular, porque estaba restringido por la moral. Yo recuerdo, por ejemplo, que en alguna clase que estuve ya de oyente, posterior a que salí, estábamos en los salones, creo que estaba en el salón de Arturo, no recuerdo, y de repente en la noche, por ahí de las 7:30, 8, estábamos creo que en clase de medievales, y llegó el hornazo. Estábamos hablando justamente de esta condición de las sustancias que se utilizaban, que no está en textos, pero que se sabe que se utilizaban, y de repente llega el hornazo, así. Creo que había un evento cultural ahí de antropología y después se fueron atrás de los salones y dice el profesor, miren, es que es como si negáramos que esto pasara. Evidentemente todos sabemos que la gente en ciertos lugares... No, y un profesor muy propio, fue el profesor Corral que nos daba clase de lógica. No, Farbizo. A mí me tocó con Corral. Ok, fue en otra entonces. Y justamente llega el hornazo completamente, dice, es que es como si negáramos esto. O sea, todos sabemos que dentro de las humanidades, por lo menos es un poco más visto o más permisible que se logre realizar por diferentes circunstancias, ¿no? Es lo mismo que si negáramos que eso llegó a pasar en algún punto. O sea, no es de buenas a primeras. La gente tomaba vino, la gente tomaba alcohol, la gente utilizaba algún tipo de droga que los hacía alucinar o que los hacía estar en otros grados de conciencia, para usar a lo mejor una terminología más propia, y que está siempre presente dentro de tanto de los escritores como de los filósofos. Ahora, también en retrospectiva, hay que recordar mucho lo de los misterios de Eleusis. Yo, justo antes de irnos a los misterios de Eleusis, que me parece como un asunto importante, creo que convendría que si hagamos una situación de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de drogas, porque generalmente, o por lo menos nuestro público más joven pensará en drogas sintéticas, ¿no? Pensará de cocaína, heroína, hacia acá. ¿No? Y lo digo cocaína y heroína, que son cosas inventadas a finales del siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XIX. Porque, ¿qué estamos hablando cuando decimos drogas, sustancias? Creo que es una categoría que es muy difícil de acotar, porque también tiene mucho que ver con las temporalidades, pero al final de cuentas, en los textos que vamos a analizar o en los ejemplos que vamos a dar, todo apunta un poco más hacia la psicodelia, ¿no? O a estas sustancias como LSD, hongos psicodélicos, mescalina, pero al final de cuentas podemos pensar en otros escritores o filósofos como Freud, por ejemplo, que era cocaína, ¿no? No, es que yo quiero remontarme a la cosa de la droga como mucho más allá de la época de la modernidad, incluso antes de los misterios de Eleusis. La droga como esta sustancia que ha acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo y que es una cosa, ¿cómo decirlo? Si bien hoy utilizamos las drogas de forma recreativa, cuando no se tiene un padecimiento clínico considerable, utilizamos las drogas de manera recreativa, parece ser que la droga es una cosa que se ha utilizado siempre, pero de manera administrada. Más bien parece que en el siglo XIX algo se rompió y dejó de ser algo administrado, porque pienso yo que en todas las latitudes del mundo hay drogas que son chamánicas. Entonces el chamán, el ministro, el bla bla hace un uso de la droga administrado. Incluso pienso en el ritual de la comunión cristiana como una cosa que se administra, quizá ya no ahora, pero de origen es la droga como la sustancia que se ha transformado y que ahora va a ser administrada por un ministro para que formes parte de la comunidad.
No, ahora ya es el ritual que vas y haces los domingos, pero de origen sería como una cosa esplendorosa, mágica, extraña, que te hará, o sea, si lo pensamos, la Que comunión, simbólicamente tiene el que mismo es que, peso. ajá, no quiero adelantarme, pero a partir de los años 70 a la droga se le empiece a poner este nombre, incluso antes de psicodelia, como las sustancias enteogénicas. Enteogénicas, de etimología, que es te hacen estar con Dios, te hacen estar entusiasmado. Entonces, pienso en la comunión cristiana como esa sustancia que te hace estar entusiasmado, que te hace estar en comunicación con Dios, ¿no? Si no es el elemento que se transmuta y que ahora transmutado es administrado a ti y tú te vuelves parte de la comunidad porque Dios se ha metido adentro de ti, ¿no? Se ha encarnado a partir de ti. Entonces, por eso digo, ¿cómo podríamos definir una cosa de la droga? No quiero decir que lo que pasaba en los misterios de Eleusis, que ahora nos contará Ardilla, son sustancias enteogénicas, porque, repito, es una palabra muy contemporánea que aparece con estos psiconautas drogadictos de los 70s, muy, muy gringoides, pero quiero arrebatarle el estipendio de la droga a los gringos. Creo que ahora solo podemos pensar en la droga de los gringos, pero como la gran cosa con la droga, pero yo veo estas sustancias, repito, como algo que siempre ha sido administrado de manera sagrada, de manera religiosa, de manera mística, por los chamanes, en las Amazonas, con el ejemplo de la ayahuasca, con el cornezuelo que siempre se ha consumido en Europa, en Medio Oriente, con las cosas que hace la gente de Katmandú, de Nepal, los tibetanos, los indios, y que pasa algo muy loco, muy curioso, que en la época de la modernidad algo se rompe, no en el siglo XIX, algo se rompe cuando nos volvemos científicos, cuando ocurre que el mundo tiene que ser organizado, medible, cuantitativo, algo pasa, que el mundo mágico, místico y misterioso que te hacen, que tienes a partir de la experiencia con la droga, se vuelve lo negativo. No, es que creo que las drogas han acompañado al mundo, a los humanos en todas latitudes, toda la historia de la humanidad, hasta que Occidente se vuelve ilustrado, hasta que Occidente se vuelve racional, hasta que Occidente se vuelve científico, y entonces la droga ya no tiene cabida, porque la droga te posibilita una forma del mundo que no puedes medir, que no puedes entender, que no puedes racionalizar. Y luego lo peor que pasa con esto llega cuando el Estado se vuelve el administrador de las drogas. Y no quiero pensar en Estados Unidos. Culpo a los ingleses que empiezan a administrar las drogas en las guerras del opio contra China. ¿Qué son las guerras del opio? Sino los ingleses suministrando drogas al pueblo chino para poderlo dormir. La droga del opio, que lo toman de Afganistán, se lo meten a los chinos para quedarse con las riquezas del poderío chino, y ese es el ejemplo cuando entonces el Estado empieza a administrar. Deja de ser el ministro religioso, deja de ser el chamán, deja de ser el iluminado, y se vuelve el Estado, hasta que llegamos a este Estado horroroso, gringoide, que lucha en contra de las drogas, que es el Estado gringo, ¿no? Creo que, por ejemplo, nada más ahí sí yo haría una acotación particular de que pues no es como tal el Estado gringo el que las llega a desarrollar, sino, por ejemplo... No, administrar. Okay. Ajá, no desarrollar, sino digo, la droga siempre ha estado, las sustancias siempre han estado, siempre han sido administradas, pero siempre de manera mística, mágica, religiosa, chamánica. Luego el Estado se da cuenta de esto y es el Estado inglés, y lo empieza a administrar con los chinos. Y luego el Estado gringo, los hijos favoritos de Inglaterra, son los que empiezan a administrar la droga, administrarla como, ¿cómo decirlo? Como los que ahora controlan quién sí toma y quién no toma. No la fabricación, no eso, sino el Estado, que es el que se encarga de decir esto bueno, esto malo, esto sí, esto no. Pero esta cosa como que me parece que las drogas siempre han sido sustancias que han tenido que ser administradas por alguien. Creo que, por ejemplo, en ese sentido es más en Estados Unidos, porque realmente... No, es que antes del Estado, por eso digo como el chamán.
Vamos a Eleusis. En el misterio de Eleusis eran los misterios mayores y los misterios menores. El misterio menor era la fiesta, como la fiesta del pueblo, ¿no? Como vas, el torito, el castillo, los juegos mecánicos. Pero el misterio mayor no era para cualquiera, era para el valiente, era para el valeroso. No, todos iban. Pero no todos tenían derecho de meterse al Sí. gran misterio. No, sí, Arturo. Lo que pasa es que no contaban. Es que, bueno, no contaban, pero todos tenían el derecho, por eso todos iban, o sea, iban tanto libres como esclavos, Ajá, y todos ajá, iban y estaban ajá. ahí, y todos tenían la posibilidad, y todos entraban. Que no Al contaban. mayor no, Sí. no, es que estaba Sí, el Arturo. misterio menor y los misterios menores, que era la fiesta, la verbena popular. Y ahí también había una administración de Ajá, de por eso digo, sustancias. siempre ha habido administración Ajá. de sustancias. Pero siempre. sí, no, tanto uno como otros estaban ahí, o sea, ahí hasta lo dice Hoffman, incluso lo dicen todos los historiadores. Hoffman era un drogadicto. Por eso, él sabía de lo que hablaba. No, y lo Aquí dice- se van a mencionar a puros drogadictos, o sea, por favor. ahí sí tenían, todos tienen la acusación de que Ajá, realmente ajá. todos entraban. O sea, era por voluntad, sí, pero no te ibas a limitar tú como hombre libre o como esclavo por el hecho de, o sea, te iban a presentar los grandes misterios del universo. No te podías limitar por el solo hecho de, No, de- claro. de construir el temor. Ahora, creo que, por ejemplo, y sí, hacer lo mejor como acotarlo, ¿no? La cuestión de que Estados Unidos se convierte en el gran Es que no quiero llegar a eso porque sería como en el acontecimiento histórico el último. Lo que yo pretendía hacer era como una definición de drogas como una sustancia que siempre ha sido administrada. La droga como una cosa que no es de asunto popular. Quizá en el siglo XX, en el siglo XIX, cuando el Estado es quien se encarga, el gobierno inglés drogando a los pobres chinos, o el gobierno gringo, ¿no? Decidiendo qué países sí, qué drogas no, administrar como el cuidado de ponerle una etiqueta a la droga, es hasta ese entonces cuando tenemos la consideración actual de la droga, pero desde antes, en el misterio de Eleusis, en los ritos chamánicos, en los ritos animistas de África, en los ritos nepalíes de Katmandú, la droga como esta sustancia mística, mágica, que te posibilita otra cosa y que es administrada, que es dosificada por el chamán, por no sé qué, como una cosa que se te da cuando se necesita, no como una medicina, como un bálsamo, no como una cosa que puedes, como hoy, a comprar a la esquina y darte, sino como una cosa especial. ¿A poco ya se pueden comprar las drogas en la esquina? Hay un par de cositas a las cuales quiero apuntar como con esta categorización, que espero que vengan al caso en este momento, pero número uno, o sea, como un poco tratar de especular respecto a por qué las drogas siempre han sido administradas, ¿no? Y de eso me quedo prácticamente con lo que iniciaste, tu larga introducción, en la cual dices que la misma soga que lleva a alguien a subir una montaña es la misma soga con la que alguien se puede ahorcar, ¿no? Y después ya hablaremos sobre Timothy Leary, pero en una entrevista le preguntan si él no considera que es peligroso el uso de las sustancias como el LSD y las experimentaciones con esa sustancia, y él dice que el motor de un auto también puede ser peligroso, todo depende del uso que cada uno le dé y el marco en el cual lo haga. Les aseguro que los beneficios son mayores. Aquí ya vemos al señor que está pronunciado hacia un lado, pero también es bien interesante pensar en cómo son como un arma tan de doble filo y fuera de cualquier perspectiva moral, o sea, como si una sustancia, también lo que decía Ardi, ¿no? Como bastará un mal trip para definir tu cordura o tu locura, ¿no? Para traspasar esa delgada línea, y creo que al final también se ha necesitado de esta figura que medie, a lo mejor no como con una idea de control sobre las personas sobre sus consumos, sino con la idea de que justamente ser una guía o un mediador dentro de los procesos, ¿no? Pero esta guía y esta mediación también se convirtió en un instrumento de control que después fueron todos estos como dispositivos estatales. Sí, por eso digo, con el Estado hay un antes y un después. Y también es bien interesante porque justo hablando de esta como corriente de que ahorita sí deberíamos de hacer como este apunte de los psiconautas, como de entender hacia dónde va un poco el concepto, aunque tú no lo ames, pero porque al final estamos trabajando con
pues sí, ¿no? Con justamente estas personas que se dedicaron al consumo de drogas con la intención de poder hablar de cómo estos consumos distorsionan la realidad, pero también la transforman a través de poderla observar desde otros puntos, otros hasta estados de cosas, ¿no? Si lo quieres nombrar así. Pero sí es bien interesante la parte de cómo hasta se hace una... Pues dentro de estas personas está Aldous Huxley, ¿no? Que justamente plantea esta novela que muchas personas conocen, caso de la literatura, que se llama Un Mundo Feliz, pero también tiene muchos ensayos donde literalmente describe el uso de las drogas y las experiencias, pero él habla, ¿no? De justamente este control del uso de las drogas para generar ciertos efectos en la población, y te presenta una novela completamente distópica donde conoces a una sociedad que está regida a través del uso de drogas, ¿no? Estas personas tienen o pueden ser controladas de la manera en la que son controladas a partir del uso de una droga en específico. Pero es bien interesante porque ya más adelante, conforme podamos ir dándonos más en el tema cuando hablamos de estos estados que regulan el uso de drogas, también es bien interesante pensar por qué es tan crucial en la regulación del uso de drogas en cuestión de la potencialidad que existe en los cuerpos drogados de convertirse en territorios completamente ilegibles, ¿no? Un cuerpo drogado no es igual de... Así como puede ser muy manipulable si la droga es proporcionada por el Estado, puede ser muy poco manipulable a partir de que es un cuerpo que está fuera de los parámetros del Estado. Sí, me parece que el punto medular ahí aparece con la modernidad. La modernidad que es esta impulso occidental de volverlo todo racional y científico cuando se rompe este asunto mágico, místico que se tenía sobre la droga. Si bien la droga siempre ha sido la sustancia administrada por el chamán, no tiene esta cosa, sino más bien como medicosa, iniciática, no, vamos a decirlo bien intencionada, ¿no? Iniciática, en el caso de Eleusis, misticona, pero es cuando nos volvemos científicos, cuando nos volvemos ilustrados, cuando alcanzamos la mayoría de edad, que renunciamos a todo aquello que no es mágico y a todo aquello que no se puede considerar, ¿no? Cuando Occidente empezó a desechar todas las cosas no científicas que existen, cuando el uso de la droga entonces adquirió un cariz desdeñable. ¿No? ¿Para qué querrías algo que te hace ver cosas que no son la realidad? Si piensas como el filósofo, como la persona que va a preguntarse por la realidad, hablar de la realidad, ¿de qué carajos te sirve si la realidad no es tan real cuando puedes verla de una forma distinta? Y si lo piensas como los poderes que controlan a la aparente realidad, por supuesto que tampoco les interesa que existan discrepancias respecto a qué es la realidad, ¿no? Y eso sucede también con alterar la conciencia a través del uso de cualquier sustancia, y que al final hay sustancias que están normalizadas y que alteran tu conciencia de todos modos, ¿no? Como el azúcar, como la cafeína, como el alcohol, pero existe como toda una mediación respecto al uso de esas sustancias. Esa es la administración del Estado. Exactamente, pero entonces se vuelve un enemigo, ¿no? Todo esto que deja de ser administrado por el Estado y que también genera justamente distorsiones en lo que las personas conciben como real o no real, y pues obviamente que se hace como todo este cagadero que se hace, y nosotros a fuerzas queriendo llegar a los Estados Unidos, ¿no? Que se hace cuando los hippies y el LSD y que la chalala. Mira, para irnos a Eleusis, cuando aparece este asunto de la modernidad que fractura el consumo de las sustancias, el consumo de las drogas, de los enteogénicos, ocurre que entonces el mundo que se vuelve medible, constante, racional. No soy afecto ni amigo de Octavio Paz, pero en los ensayos Octavio Paz dice que el escritor en la modernidad se volvió una persona... ¿Cómo lo dice? El escritor pierde su función social. El escritor pierde la función social y entonces el escritor está perdido, y entonces es cuando, para explicar este movimiento de los escritores malditos, los filósofos malditos, Verlaine, Baudelaire, todos estos, dice es que la modernidad fracturó
con la capacidad del escritor de poder hablar, y entonces el escritor se vuelca a las sustancias que le hacen introspectar un mundo que no es el mundo en el que está viviendo, sino es el mundo interior, el mundo del alcohol, el mundo de la droga, el mundo de las hadas verdes, porque pues ya no tiene razón de ser lo que está escribiendo el escritor, porque ahora pues si todo es condición medible, racional, no tiene ningún sentido lo que hacen los escritores. Luego cambia a finales del siglo XX, ¿no? Es como esta cosa que pasa con los románticos y los escritores malditos y atormentados, que es al principio del siglo XX, y luego cambia, por supuesto, y luego tenemos a los asumidos beatniks. Pero bueno, ¿nos quieres platicar de los misterios de Eleusis, Ardi? No me quedé perdido. No, bueno, lo único que yo quería recapitular de Eleusis era que sí, que había un suministro de como tal, pues no era era la planta que permitía de una forma u otra ayudarte a percibir de manera distinta esta obra teatral que se montaba en Eleusis para comprender los misterios que se estaban desarrollando, pero en gran medida creo que es lo más interesante que viene a desarrollarse, y creo que por eso hay que tomar bien en consideración el término de psiconauta, porque va un poco a la par de lo que queríamos hablar en este episodio, no tanto de las drogas en sí, sino del uso de las drogas como forma de conocimiento o autoconocimiento, todas estas cosas que impliquen. Y teníamos, por ejemplo, que con el Eleusis, pues la administración de esta droga, sin que se supiera que era una droga, ni siquiera que se consideraba un fármaco, era un estimulante que te ayudaba a comprender todos los misterios y verlo, pues, evidentemente más lindo. Y creo que, por ejemplo, el desarrollo de personajes, de teorías y demás ensayos, como lo es Huxley y en este caso Hoffman, permiten considerar de nuevo la historia de las culturas y de diferentes religiones con una nueva perspectiva, y es a partir del consumo de las drogas. ¿Cómo te explicas que que hubiera tantos misterios y que todos quisieran ser partícipe de ellos, y que no se hablara y que fuera una cuestión tan ritual? ¿Y cómo era posible que se llegara a realizar? Pues evidentemente estaban bajo efecto de alguna sustancia, evidentemente. Y Hoffman lo empieza a narrar y empiezan a hacer todos estos análisis, e incluso en las primeras páginas del Camino de Eleusis que escriben, dicen es que tuvimos un montón de problemas cuando estábamos escribiendo, cuando dimos a conocer los primeros textos, porque son una serie de ensayos, y si empezamos a recibir críticas, personas que teníamos en consideración, quién sabe si a lo mejor estaban metidos todavía en estas cuestiones de los misterios y no querían que se difundieran, o realmente estaban desprestigiando el análisis que se realizaba a partir de las drogas. Pero hay una fuerte crítica que se desarrolla en los 70s, 60, 70s respecto a cómo vas a decir que estaban drogados, ¿no? Hay un desdén incluso en estos análisis que por lo mismo creo que muchas veces no se toman en cuenta, incluso en filosofía. Estaba acordando ahorita que nos preguntabas en un inicio, Mark, si hay algo de lo que se abordara, pues no directamente. De hecho, como tal, por lo menos los trabajos que yo he tenido un poco de acercamiento, parten más como de una genealogía de la discriminación de las drogas, ¿no? Muy a lo Foucault, de cuando se empezaron a estigmatizar, cuando se empezaron a suministrar por parte del Estado, cuando se pueden empezar a regular. Y es en los 70s, 80s también que, pues evidentemente todos los filósofos están teniendo viajes con drogas, porque la mayoría los tiene, se convierte incluso en un prejuicio. Y me acordé mucho de este texto que se llama Experimentos con uno mismo, son unas entrevistas de Peter Sloterdijk, que como sabrán, pues es uno de los hijos ahí medios pródigos que hace una mezcla entre la escuela de Frankfurt y la ontología heideggeriana, pero que en sus años mozos se va a la India a probar
la vida loca. Y le están preguntando, bueno, ¿qué clase de ejercicios hacían allá? Y dice, pues no te puedo decir porque pues era acá entre nos, ¿no? Porque me vas a desprestigiar. Y dice, pues sí, o sea, tanto sexualmente como a nivel de sustancias éramos libres de hacer uso de ellas. Sin embargo, pues se mantenía el uso, que de ahí partiría a lo mejor la cuestión del nombre del psiconauta, de conocerse uno mismo, ¿no? Muy a los Sócrates, de que, ok, vas a tomar una droga, vas a tomar una sustancia que no será propiamente lúdica o recreativa, entre comillas, sino que implicará que te conozcas a ti mismo. Y esa es como que creo que la gran distinción que podamos llegar a hacer entre el uso de sustancias en este podcast que estamos hablando, tanto de la cuestión, digamos, recreativa, lúdica, y el otro lado de la cuestión retrospectiva para conocerse, ¿no? Porque también mucho de lo que se habla y lo que yo pude estar revisando esta semana que escogimos el tema, es que hay una discusión fuerte entre el uso de las sustancias, sobre todo si son naturales, ¿no? Los psiconautas o los que se hacen llamar psiconautas prefieren hacer uso de drogas que son propiamente naturales en comparación a gente que utiliza drogas sintetizadas o sintéticas o que ya ha pasado por algún laboratorio. Y hay esta lucha que se puede llegar a ver que a final de cuentas es un efecto, pero realmente depende incluso de las circunstancias en las que estás tomando todo esto. Sí, me parece que incluso antes del el término psiconautas, que es más contemporáneo, igual sesentero, ¿no? No, estábamos viendo que es de Ernst Jünger, Ajá. el cual Sí, no, es de las épocas de Hoffman, debe de ser cincuentón. Cincuentón. Pues aparece un concepto ya para designar la vida, no solo hedonista, sino más en un sentido lúdico con las drogas, que es con Baudelaire que pone el término de paraísos artificiales. Habla de los paraísos artificiales como este refugio, este supersticio donde tú te retrotraes sobre ti mismo. Por eso decía que no soy pazista, pero Octavio Paz habla de que los artistas en la modernidad, hablando específicamente del caso de Baudelaire, se retraen al interior, ¿no? Porque pareciera que como la droga siempre, las sustancias siempre han acompañado a la humanidad, como en el Eleusis, como en muchos otros lados, y jamás han sido un asunto polémico, es hasta el desprestigio que supone el conocimiento científico sobre aquello que te produce la droga, que dices, qué pendejada, es caricaturizo, ¿no? La ciencia te dice, estás alucinando, estas son pendejadas, y se hace un desprestigio de ese mundo que no puedes entender, que no puedes contar, que no puedes medir, que te hace comprender otra cosa. Y entonces parece que después de 100 años de olvido, que siempre han existido las drogas, el artista otra vez, el occidental, se retrae en sí mismo creando estos paraísos artificiales, estos espacios donde entonces ahora te vas a encontrar contigo mismo. Y tenemos mucho antes de los psiconautas los casos de Stevenson, los casos de Baudelaire, ¿no? ¿Quién no se acuerda de el escritor inglés decimonónico fumando opio, ¿no? Echado en un sillón? ¿Cómo se llamaban estos de fumadores? Tomás de Quincy, o sea, Thomas Quincy, que escribió justamente este tratado sobre el opio, ¿no? Confesiones de un inglés opio. Yo lo conozco de Confesiones de un fumador de opio. Sí. Esa es la traducción que te vengo manejando. Creo que, por ejemplo, nada más retomando esta parte. Sí, justo, es la idea decimonónica del paraíso artificial, el que te vas a refugiar, todavía no con esta rudeza que tendríamos más del lado americano, a partir del LSD. Es que el ácido lisérgico, como que haciendo otra puntualización que me siento un poco inconexo, me parece que también marca un antes y un después. Si bien ya existía la cocaína, queridos oyentes, ustedes tienen que entender que la cocaína nunca fue tomada como una droga, sino hasta épocas muy recientes. Era considerada una medicina. Don señor Freud la recetaba en sus pacientes con mucha asiduidad. Él la consumía hasta que se dio cuenta que los
los perjuicios que causaba la salud eran mayores y dejó de recetar cocaína y empezó a recetar heroína. Sí, y al Porque- principio, porque era mucho mejor. al principio de sus trabajos justamente también hizo una serie de tratados respecto a la cocaína, ¿no? Sí. Y hablar sobre la experiencia, que esa es una cosa bien interesante, ¿no? Que más allá... Quitar el prejuicio de que en esa época eran medicamentos como tomar un paracetamol y no una droga ilegal como hoy nosotros lo podríamos pensar. Sí, más allá de que estos escritores quisieran como de alguna manera defender o argumentar en favor de estas sustancias, lo que hacen muchas veces y en la mayoría de los casos es escribir acerca de la experiencia para que entonces tú tomes la decisión que te parezca pertinente. Es que creo que en el caso de la cocaína, que incluso por estos psiconautas beatniks es como la droga de los tontos, ¿no? La escriben, la caracterizan como la droga de los tontos. No hay un asunto tan terrible porque incluso se receta, bueno, como el cigarro es un expectorante, ¿no? El cigarro se receta para quitar la flema, para secarte, bla, bla. La que sí tiene una génesis como droga, como un psicoactivo, como un psicodélico de origen, es el LSD. Por eso creo que ese sí marca un parteaguas. El LSD desde la génesis, desde su concepción, aparece como un psicoactivo que siempre fue un foco de prohibición desde... No siempre fue un foco de prohibición. No de prohibición terrible, pero no como la cocaína que estuvo activa en el mercado como casi 100 años. Aparece el LSD como psicoactivo, ¿no? Porque la cocaína no es psicoactiva, sino es más bien estimulante. Y el LSD sí marca un antes y un después. Pero sí se buscaba el LSD que ayudara para cuestiones psiquiátricas. O sea, sí, Hoffman era el químico que quería que se utilizara como medicamento. Tuvo fallas, ¿no? Lo buscaba como un depresor de una consideración, creo que de temblorinas, y resultó que era un estimulante psíquico. No sé qué era, pero no sé qué buscaba, pero realmente se había dejado ahí se habían empezado a hacer experimentos y lo que él hizo fue retomarlos porque había una cosa, no me acuerdo cómo se llamaba. El cornezuelo del pan. Pero se habían estado haciendo cosas con el cornezuelo, sin embargo eran más tóxicas de lo que se esperaba. Sí. Y lo retoma Hoffman y es cuando se experimenta con él, se da cuenta de que es un alucinógeno, empieza a escribir y lo que, como todo químico que se descubre, se buscan hacer ensayos clínicos, pero alguien lo populariza y pues como químico, los amigos. Un químico que sale del laboratorio y pues todos los empiezan a utilizar. Y por eso llega a Estados Unidos. No sé si lo que yo voy a decir a continuación es una sandez, porque tampoco tengo las fuentes completamente citables y así, pero en algún lugar yo escuché que en alguna parte de todo el proyecto gubernamental de Estados Unidos el LSD formó parte. O sea, el LSD fue administrado por el Estado en algún micropunto de toda esta historia. En Vietnam. Sí, lo utilizaban como arma de guerra en Vietnam. Y después cuando se dieron cuenta que se estaba saliendo de control y que al contrario de que les ayudara para la guerra, la gente ya no quería ir a la guerra, entonces se generó esta prohibición así de tajo que fue muy dura, ¿no? Y que también generó todas estas como recategorizaciones y reconsideraciones de las drogas y de esta experiencia de búsqueda a través de las drogas. Por medio del LSD es que aparecen estas formas en las que la droga se empieza a reconsiderar con estos otros motetes de la psiconáutica, el enteogénico, ¿no? Y que justo lo interesante es que medicina. Estas experiencias no nacen, y que es a lo que queremos apuntar, que no nacen con la llegada justamente de estas generaciones 50, 70, los hippies, el LSD, los beatniks. Yo ando muy de colonial, entonces quiero hacer un paréntesis. Ese es como el devenir de Occidente. Digamos que en los 700 Occidente prohíbe todo aquello que no es racional y científico, y Occidente solito, algo que se le olvidó, lo redescubre como la gran magia, pero es algo que Occidente había olvidado, ¿no? Y entonces... que no habían logrado analizar. Ajá. Y aparece en Occidente esta cosa extraña que es el LSD, ¿no? Un alucinógeno raro, se prohíbe y entonces estos psiconautas retoman estos saberes ancestrales que tenían los pueblos de todos lados del mundo y se van
con los hongos alucinógenos de México, se van a la ayahuasca, se van a Nepal, se Mezcalina, van a peyote. Katmandú, se van a África, no, pero también África tiene ahí su historia. África no, porque África no lo sé, pero lo que sí es, pues, Van para todos se lados. prohíbe, y entonces dicen, entonces en Occidente esto que está chido está prohibido, pero a Occidente se le olvidó que se ha hecho toda la vida y fueron con las personas que lo habían hecho toda la vida. No, Y aparecen otra vez estas drogas ancestrales que son las que consideramos naturales, pero digamos que esta búsqueda de la droga natural, como la ayahuasca, como el peyote, como el honguito, como lo que sea que se coman en Katmandú, aparece por la búsqueda de lo que generó el LSD. Son como los viajes. Cuando se prohíbe el LSD, esta gente occidental empieza a buscarlo en otros lados donde siempre estuvo, ¿no? Donde no se olvidó. Eso es lo que a mí me parece muy loco. Hoy ando de colonial. Arturo. No, aparte- Chúpate esa. Mejor nos chupamos la colonialidad. Mira, A la mierda. también otra de las cosas que incluso parte de estos psiconautas es que también no todos hacen uso de drogas, ¿no? La condición de que muchas personas utilizan el camino yoga o las respiraciones y todos esos ejercicios de meditación que muchas veces no, bueno, es una cuestión de autohipnosis que te permite estimularte a ti mismo y que vas a tener los mismos niveles de alucinación o de conciencia que usaras cualquier droga. También ese es otro de los caminos que examinan estas personas, que es ok, no necesitamos drogas, lo único que necesitamos es un ejercicio de respiración o de meditación para poder llegar a alcanzar esos niveles de conciencia y poder estar alucinando y tener todas estas cosas. Y ahora también es el problema, ¿no? ¿Para qué lo estás realizando? ¿Quieres hacer un autoconocimiento de ti mismo? Ok. ¿Quieres hacerlo por cuestión lúdica? Ok. Creo que a fin de cuentas la discusión incluso dentro de las mismas psiconautas o de aquellos que se hacen llamar psiconautas es para qué lo están utilizando, ¿no? Y creo que la mayor parte de ellos buscan ese autoconocimiento. Una cosa muy rara, porque ahorita que hablabas de la cuestión científica, que la ruptura con la ciencia y una tradición media mística, trascendental, es buscar o estar haciendo extrañamente estos ejercicios científicos a partir de esto que se podría entender a veces como la cuestión religiosa, mística, trascendental. Hacer la mezcla extraña, Claro, como ha pasado claro, a partir claro, de los claro, 60, claro, 70. Y es, creo yo, en gran medida por este abandono general que a lo mejor podríamos citar un poco a Steiner, ¿no? Esa nostalgia del gran absoluto que tanto a nivel historia como a nivel ideológico como a nivel religioso estaba cubierto por el cristianismo, por el progreso, por el progreso. Yo al que culpo en este episodio es al progreso científico ilustrado. Y hay esa ruptura evidentemente, porque quiero recuperar a Teresa de Ávila. O sea, a todos los místicos, ¿no? Entiendes que existe la tradición mística a lo largo del mundo y que a lo mejor sería difícil que separes la tradición mística, ¿no? Con la elevación, el encuentro. Es igual que el viaje de la droga, es igual que el paseo de la droga. Entonces, si tienes asumidos los místicos, ¿cuándo el Occidente perdió a los grandes místicos cristianos? Con la aparición de, justo a eso, de la ilustración, así, ¿no? Sí. ¿Sabes? No, Güey, si los pinches milagros de los panes y los peces no tiene que ver con un viaje de drogas, no me lo creo. O la aparición de la guayabina. Justamente, justamente esa cuestión media rara que yo no logro comprender del todo, que en la actualidad haya un deseo de conjuntar esta cuestión trascendental de otras vidas, de otros caminos, de conocerse, con la cuestión científica, me parece sumamente extraño. Están los estudios, están las universidades que lo hacen, sumamente raro para mí, porque es tratar de buscar un nivel a veces medio teológico junto con el científico que parece no tener una compaginación tan clara para mí. Y por otro lado, retomar esto que señalabas de la ruptura entre la Edad Media y la modernidad y la cuestión de la ilustración, es que por lo menos en aquellas épocas, en la época de la Edad Media,
Y creo que también se puede justificar a partir de eso, del desdén, ¿no? De estas sustancias, es que cualquier persona que tuviera algún problema psíquico mental no era mal visto, pero estaba encaminado a una figura de Dios. Como decías, que alguien estaba loco, está tocado por Dios, todavía hace unos años se utilizaba. Anda tocadiscos. Anda tocado, ¿no? Es que ha sido tocado por Dios. ¿Cómo vas a llegar a la modernidad diciendo que ha sido tocado por Dios? Tiene que justificarse. Dios no cabe. Ajá. Dios no cabe. Y con esta cuestión de las sustancias hay que recordar también uno de los principios de la modernidad. La modernidad buscaba que todas las sustancias, que todos los seres vivos funcionaran para el hombre, ¿sí? Que todas, incluso las plantas, funcionaran para el hombre, para la salud del hombre. Si algo no te está funcionando para la salud, pues tendría que ser desdeñado, ¿no? Más si algo que te hace alucinar y que te hace dudar de la misma realidad desde la perspectiva cartesiana, va a ser desdeñado. Y sobre todo con esta cuestión o esta perspectiva teológica que se tenía acerca de la locura. Ser tocado por Dios, no, Dios ya acá, perdonen, No cabe, está, no cabe. está, pero no está, ¿sí? No tiene que ser. Está, pero no nos pertenece. Creo que aquí a mí me interesa hacer una intervención un poco extensa quizá, pero número uno, o sea, en la parte de pensar, por ejemplo, esta distinción entre el psiconauta y el no psiconauta a partir del tema de lo lúdico, la respeto totalmente, pero me gustaría apuntar mucho el hecho de que justamente el punto de partida es lo interesante, pero separarlo por completo de la experiencia lúdica también creo que es como algo que tenemos que considerar, ¿no? Porque al final, aunque sea una experiencia de autodescubrimiento, de introspección, no deja de alguna manera también de ser algo que puede o puede no ser lúdico, ¿no? Justamente puede ser una experiencia de mucho disfrute y de mucho entendimiento a partir del goce de los sentidos, sobre todo, y también puede ser algo muy ojete y muy duro, ¿no? En este proceso de descubrirte. Creo que también ahorita que mencionabas esta parte de que no todos los psiconautas recurren a las drogas, sino que estos estados de conciencia pueden ser encontrados justamente a partir de otro tipo de procesos como yoga, meditación, respiraciones. Creo que aquí es donde entra perfectamente el título de Paraísos Artificiales, ¿no? Al final apelamos a esta parte de la artificialidad de las drogas, incluso cuando las drogas son naturales, ¿no? Porque al final el estado de conciencia es inducido o incluso administrado justamente como una cosa externa que entra hacia nosotros y entonces nos transforma, ¿no? Y de ahí entra mucho la parte del prejuicio, ¿no? Que se ha mencionado muchas veces y creo que es aquí donde también puedo hacer mucho mi aportación y que y sobre todo desde el tema de los cuerpos y las corporalidades, ¿no? Que este prejuicio sí nace mucho con esta idea de modernidad, con el progreso científico ilustrado, justamente porque de alguna manera este uso de drogas o este intentar llegar a otros estados de conciencia, pues es retar a las estructuras de conocimiento hegemónicas, ¿no? Al final nos dieron una fórmula para llegar al conocimiento y que fuera de esa fórmula no podíamos acceder a nada, ¿no? Y leyendo, por ejemplo, a Huxley en Las Puertas de la Percepción, hablaba mucho de este tema de cómo al final una de las partes que estaba narrando dentro del texto era un estudio del consumo de mescalina, pero administrado de manera como científica, ¿no? Y que tenía que ser observado y cuantificado y cualificado a partir de ciertas metodologías científicas, y que él sí apunta en alguna parte que la experiencia dista y se queda corta en muchos sentidos respecto a una experiencia que no está intentando ser mediada, ¿no? En algún punto también vi un documental ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un documental que habla sobre el uso de distintas drogas de forma muchas veces como terapéutica y está en Netflix. Fue muy woke. Pero justamente... ¿Muy qué, viejo? Muy woke. Sí entendí. Cosa de sí entendí, lo busqué en Google. Ay, no me voy a detener a explicar el woke ahorita. Pero justamente, pues, te pones a observar los procesos en los cuales están como tratando de explicar los funcionamientos de las drogas en las personas y dices como, güey, no mames, están haciendo un estudio de LSD a un güey que lo drogaron en un cuarto de un hospital. O sea, espérate, o sea, ese güey no va a vivir la experiencia como
Cualquiera que conozca el LSD diría, eso es lo más terrorífico que puede pasarle. Y puede que no sea tan terrorífico en el Ajá. tema de la introspección y todo, pero hay justamente otro tipo de detonantes y otro tipo de circunstancias que pueden generar una experiencia que sea mucho más reveladora del mundo, ¿no? Entonces creo que en este tipo de estudios científicos sí se acorta de alguna manera y tienes mucha razón en la parte en la que hablas de cómo es tan difícil de compaginar esta mística que existe en las drogas y todo este entendimiento de cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento a partir de metodologías científicas, ¿no? Pero también me hizo pensar mucho todo lo que estuve leyendo sobre los psiconautas. Número uno, en una teoría que ahorita no recuerdo exactamente el autor, pero se llama El cuerpo sin órganos. Y habla justamente de cómo puedes jugar con los flujos de el cuerpo. Lo escribió Teresa Margoles. No, no es de Teresa Margoles. Creo que parte de la teoría de Luz, pero no estoy segura si este texto que estuvimos analizando, que lo analicé en una clase, sea exactamente de la teoría de Deleuze o si ya sea como trabajada por otro teórico a partir de esa teoría. Pero bueno, el punto es que justamente habla sobre estas flujos que existen en el cuerpo y que pueden ser modificados de una y mil maneras, ¿no? Pero una de esas maneras son los cuerpos que están drogados y que justamente es lo que apuntaba al principio del capítulo, ¿no? Que son estos cuerpos que al no estar en una linealidad de estos flujos, que justo esta linealidad es legible y es controlable para los sistemas que controlan los cuerpos, al final también el hecho de que existe un cuerpo drogado se convierte en una respuesta política y es un acto de resistencia. Y es un acto subversivo en cuestión de que es un cuerpo que altera sus flujos y que entonces no puede ser tan legible ni tan manipulable para el control, ya sea capitalista, colonialista o todas las cosasistas que nos atraviesen, ¿no? Pero sí, porque eso fue lo que hicieron los pinches ingleses. en el uso, sí, justo, ¿no? En Fueron un uso asquerosos con los que no chinos. está administrado y regulado, porque al final es esto mismo, ¿no? De que con la misma soga que escalas es la misma soga con la que te ahorcan. Al final, en un uso que no está regulado por el Estado, sí el uso de las drogas se convierte en un enemigo del Estado, ¿no? Algo que tenemos que eliminar y algo que tenemos que controlar para que los cuerpos sigan siendo controlables o incluso controlarlos a través de la misma estrategia, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho como en una epistemología de los sentidos, ¿no? Que al final de cuentas el uso de las drogas dentro también de estos como análisis o de estos usos o de estas creaciones de filosofías o en la intervención de cómo crear conocimiento a partir de el consumo de drogas, apela un montón a los sentidos y nos da miedo apelar a los sentidos, ¿no? Porque los sentidos no son la razón, porque los sentidos no están en el proyecto moderno de razón y están justamente en este lado que es súper desdeñado, ¿no? El uso de una droga. Ahorita que lo mencionabas como en este tema de Octavio Paz, de por qué los escritores quieren volver a sí mismos, pues es que al final de cuentas es un entender al mundo desde una individualidad, ¿no? Y por qué está tan mal visto que explores desde tus sentidos y cómo te relacionas desde el cuerpo y cómo entras en contacto con ese mundo, porque tú formas parte del mundo, porque todo lo que ves está mediado por ese mundo. Entonces, al final, aunque los escritores y los filósofos estén hablando de esta perspectiva que desdeñamos de, entonces introspeccionan y a partir de ello hablan, ¿por qué la gente no habla del mundo real? Pues eso también es un mundo real, ¿no? También es como romper esta estructura de conocimiento hegemónico que dice que solo puedes conocer a partir de la razón, y creo que lo que hacen mucho las drogas es un poco voltear la mirada hacia esta otra parte, como entiendes también a través del sentimiento, del sentido, de lo que vuelves propio, de lo que encarnas, ¿no? Sí, ahorita que justo cuando empezaste con esta intervención y con lo que decía Adrián, me acordaba, no sé si ustedes conocen los derviches mendicantes, una secta de Asia Menor, creo que son de Siria, por ahí los derviches, que son una secta cristiana que danzan hasta la alucinación, hasta conectar, los que dan vueltas, sí. los derviches que se ponen unos vestidos y giran y giran y giran y giran y giran y giran en una danza mística hasta que se conectan con la divinidad. No, está loquísimo el viaje que hacen estos tipos, porque son personas que no fuman, que no toman, que no nada, y bailan, dando giros. No piensen en un baile como nosotros bailaríamos en las CCC, sino un baile de giro, que son espectaculares, porque usan vestidos para que sean vistos desde la altura. Es una cosa loquísima el paraíso que se frecuentan estos
estos derviches. Déjenme hacer un paréntesis para nuestros gallo escuchas, porque yo creo que se nos fue la pátina de la mente y no dijimos qué quiere decir psiconauta. Vamos a ponernos etimológicos, chavos. Psico, que es una marca famosa de preservativos, y nauta, que De es, los astronautas, pero comprimidos. Ajá. No, psico, se dice psiconauta, es como el término más usado por acá en México, pero también en algunos países como en Chile se dice psiquenautas, son tres, es psiconautas, psiquenautas y otro más, pero en final psico, que apela a la mente, al alma, ¿no? En este asunto griego la psique, como el alma, pero no como el alma cristiana, sino como la mente, pero tampoco como la mente racional, del cual ya hicimos un episodio con nuestro amigo el psiquiatra, sino esa parte que no es el cuerpo y que queda ahí flotando de nosotros como el sujeto que somos. Y nautos, que quiere decir navegante, ¿no? Es el verbo navegar en griego. Entonces entendamos el término psiconauta como aquellos navegadores del alma, navegadores de la mente, navegadores de uno mismo, ¿no? Navegadores de ¿y quién soy yo? ¿No? Que utilizamos como el que va a navegarse por sí mismo, con esta posibilidad de la asunción de yo soy muchas cosas. Y navegadores de esta cosa que tanto nos aterra, ¿no? Y que también de ahí me atrevo a especular que justamente sea una figura que dentro de las estructuras del conocimiento clásicas o hegemónicas está tan desdeñada, ¿no? ¿Por qué querríamos vernos tan a fondo? ¿Por qué quisiéramos entender al yo tan de cerquita, conectarlo a través de una sustancia que no controlamos también, que al contrario, ¿no? Que nuestra mente entonces y nuestra psique se convierte en un espacio que nos puede navegar a nosotros Claro, mismos. porque viene la cosa terrorífica también, cuando estamos hablando de la sustancia, si te pasa, se puede volver un momento catastrófico. Yo, sin Con la soltar de verdad sustancia. tu frase, la soga que te ayuda a No, escalar. lo dice un filósofo, la neta es que nunca lo he leído, es un filósofo que sale en TikTok, Antonio Escotado, un español viejo que siempre sale hablando de por qué el Estado debería de valerle pito que la gente se drogue o no se drogue. Él es muy a favor de la legalización de todo tipo de sustancias y de drogas. Que seguramente se lo han encontrado por ahí en Twitter, Facebook, y seguramente verá que si me sigue en Instagram, que todos sus videos les doy like. Pero justo él es el que propone esta metáfora de la soga que salva al alpinista es la soga que utiliza el suicida. Lo que pasa con la sustancia es que la sustancia, al no poderla controlar, al no poderla condicionar, si te pasas, te puede ir muy mal. Creo que una de las cosas interesantes ahí que yo estaba escuchando en una de las entrevistas que le hacían a uno de los psiconautas, estos chicos, es que en gran medida tiene que ver con lo que tú llevas en la conciencia. O sea, a fin de cuentas, y tenían una buena analogía, la cuchara va a sacar lo que hay en la cazuela. O sea, si tienes un mal viaje, Eres tú, carnal. Ajá, eres tú. Si tienes un super trip super chido, es porque también estás en condiciones. Y mucho a lo que apelaban es que, bueno, para tener a lo mejor una cuestión introspectiva de conocimiento propio, lo que tú tienes que hacer es estar relajado, conocer, saber cuáles son los problemas. Perdón, ¿puedes repetir? Quiero tomar nota. ¿Qué tengo que hacer? Echarle, no combinarlo con alcohol, okay, y todo eso. Puede doler la cabeza. Cuenta. Y hacían esta cuestión, si tú lo que quieres desde su perspectiva, que era una perspectiva más de conócete a ti mismo a través de la sustancia, necesitas estar tranquilo, haber meditado, saber para dónde vas, hacerlo con alguien que ya lo haya hecho, etcétera, etcétera. Pero pues si lo quieres de manera recreativa, hazlo con cierta moderación, porque de todas formas pues va a salir algo de tu mente que a lo mejor te va a guiar dentro de ese buen trip o ese mal trip, y a final de cuentas lo que está saliendo, lo que se está expulsando, esa cantidad de locura que puedes llegar a explotar, es porque de una forma u otra está dentro de tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, hay personas que a lo mejor pueden utilizar un poco más, pero hay un conocimiento de sí mismos, ¿no?
tienen un poco más de resistencia corporal, fisiológica, para soportar cierto grado de drogas, ¿no? Pero a final de cuentas, todo lo que sale es porque está dentro de tu cabecita linda. Es aquí donde tenemos que hacer por segunda vez el comentario de que esto no es una apología ni una invitación a que se droguen, y creo que vale mucho la pena recalcar como un gallo consejo, que justamente Es hora de nuestro gallo consejo. es hora del gallo consejo de la noche. Y yo, no se droguen, no, o sea, hagan lo que quieran sin que nosotros les estemos incitando. Si a tomar quiere salir, la droga debe prevenir. Pero al final es esta parte de que incluso al reconocer que todo lo que sale de ti, más bien que todo lo que nace en un viaje y lo que se puede denominar también un mal viaje, tiene que ver con justamente, ¿no?, esta cuchara que está raspando lo que tú tienes adentro de ti, que es una metáfora de la sustancia, pero que al final de cuentas hasta tener ese conocimiento implica un grado de conciencia bastante amplio, ¿no? Porque entonces en lugar de que te pelees con una sustancia o en lugar de que te paniques por una sustancia, tienes que hacerte consciente de que lo que está haciendo es abrir una puerta para un trabajo muy amplio, y eso es muy complicado, y por eso a los morrillos no les dan drogas, y por eso no cualquier persona tampoco se recomienda que la consuma, porque justamente necesitas tener un montón de conocimiento y conciencia de ti mismo que puedes trabajar también con el uso de las sustancias, pero que de entrada, para que puedas no morir en el mal viaje o no quedarte esquizofrénico, pues es necesario que justamente puedas como reconocer esa parte, ¿no? Y mirarla un poco a la distancia, de decir, sí, salió gracias a una sustancia, pero soy yo y me estoy dando cuenta que tengo un montón de cosas que trabajar, ¿no? Sí. Dale. No, justo que ocurren dos cosas. Yo soy una persona consumidora de alcohol. No muy frecuentemente, pero de vez en cuando tomo alcohol. Y siempre he dicho que, por ejemplo, esta cosa de te pones mala copa, te pones bien mal cuando tomas. Yo siempre he dicho, los que han tenido la enorme fortuna de tomarse una copa conmigo, sabrán que siempre soy una persona como con el mismo ánimo medio de hueva. Pero digo una cosa, es que no te pones mala copa, eso eres tú. Siempre digo, esa persona que sale cuando estás pedo, eso eres tú. Y esa Eso persona que sale, se malviajó, eres tú. Lo digo por el carácter de la persona que dice, perdóname mi amor, no soy yo, era el alcohol, no sé qué me pasó. Yo no soy así, yo digo, guau. Vamos a dar un pasito atrás. Eso eres tú. ¿Por qué pides perdón por lo que tú eres? Porque sabes la mierdita que hay ahí, pero eso es lo que tú eres, ¿no? Me parece ahí como terrible. Dos, en esto último que apuntabas, el asunto que se hay con las drogas, en el asunto pedagógico, en la paideia, es que ocurre lo mismo con la droga como pasa con la sexualización, con los cuerpos, con la sexualidad. Se aborda siempre como son cosas que no conocemos, que no consumimos, que no nada, siempre se aborda desde el miedo, ¿no? Cuando te hablan de coger, te hablan de que o te vas a embarazar, o te va a dar sida, o te va a dar sífilis, o te va a dar chancro, gonorrea, trepanoma, bla, bla, bla. Y con la droga te va a dar un mal viaje que obviamente no es tu responsabilidad, es responsabilidad de la droga, que es muy mala. Y con la droga te vas a quedar loquito, ¿no? Con la droga te vas a quedar loquito. Que vendrá el abismo de la idiocia, ¿no? De las personas que... Mis queridos amigos que yo escuchas no saben, pero yo tuve un pasado oscuro en el que me metí a ser químico, farmacéutico, biólogo. Por fortuna dejé el mal camino, pero hice Abrió un alguna... laboratorio. Hice alguna práctica, ¿no? Hice alguna práctica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, en el Bioterio, y había unos cadáveres, y platicábamos con los maestros fuera de clase, y nos decían que los cuerpos que consumían alguna sustancia, no quiero hacer ninguna apología, quizá va a asomarse un respecto moral que aprendí en la Facultad de Medicina, es que los cuerpos que consumían ninguna droga no tenían ningún efecto fisiológico. Entonces, el cuerpo, consumidor o no consumidor, no había ninguna diferencia, salvo con la mona. Con respecto de la mona, consideraban los profesores que se dedicaban a lo forense
que los cerebros se hacían considerablemente más pequeños que los de los cuerpos. Pero decían, el cuerpo del drogadicto de heroína, de marihuana y de eso, no presenta físicamente, no tiene ningún cambio como sí lo presenta el del consumidor de mona. Es bien interesante este tema como de los cambios fisiológicos, porque número uno hay otras drogas que actualmente ya se sabe Ajá, que sí sí, generan sí, cambios sí. fisiológicos, pero también debe La de ser bien marihuana, creo. interesante. No creo, a mí me han contado que no, pero tengo amigos. Bueno, pues que también no cruces, amigo. No, no. Me refiero yo a mi amigo de la cámara, al gallo, escucha. No lo cruces, compa. Amigo, no cruces. Pero si bebes, no comas gomitas. Pero el punto acá es también como que eso me remite mucho al tema del pensamiento justo, moderno, hiperracionalista, que si no veo una proyección en el cuerpo físico, entonces, y de una manera muy, muy considerable, entonces las cosas no tienen un efecto sobre el cuerpo, ¿no? Y es como, no mames, ¿no? O sea, tu cuerpo también es la percepción que tienes del mundo y entonces evidentemente sí hay un cambio corporal todo el tiempo que consumes una droga, ¿no? Desde la manera en la cual hasta puedes sentir más el viento, desde la manera en la cual el tacto cambia, desde la manera en la cual tus pupilas se dilatan. O sea, al final todo eso son cambios fisiológicos que no tomamos en cuenta porque quizás son temporales, ¿no? Entonces creo que eso está bien chido también en el tema de cómo se ha entendido el consumo de drogas a partir de esta lógica racional y de una construcción de una ciencia moderna que pues también hay que desmantelar de alguna manera, ¿no? Y entender cómo sí hay un considerable cambio en los cuerpos a partir del consumo de drogas, aunque no te hagan mal chiquito el cerebro. Yo nada más, antes de que hablara, nada más tener así como que en consideración esta perspectiva, ¿no? De que en gran medida estas sustancias o las sustancias psicodélicas que se utilizaron en los 60 pues tuvo un gran auge, a lo mejor también por el auge que tuvo el psicoanálisis en aquella época. Ves a Lacan en los 60, 70 y anda vestido como hippie. No dudo que haya consumido algo, pero en gran parte también había esa consideración, o por lo menos yo estaba, les digo, escuchando más los testimonios de estas personas, de que el uso de algunos psicotrópicos o medicinas o estas drogas les habían ayudado incluso para superar ciertos traumas, ¿no? Que había ya como un ciertas aperturas, sí, ok, vamos a trabajar no de manera, digamos, tan legal, pero sí de manera observada por algún científico ahí que estaba haciendo sus chambas, pero no de manera académica o legal frente a otros, que decía, bueno, vamos a experimentar y a tratar de ayudar a una persona con un trauma a sacarlo, pero al mismo tiempo que sea consciente y que no caiga en ese vacío, en eso que lo detona de manera constante en su vida diaria y que lo convierte en un terror. Hablaban, por ejemplo, de las personas que sufren o sufrieron alguna muerte de algún amigo en guerra y decían, bueno, hay que traer el recuerdo, pero no de manera traumática, sino que él pudiera observar, ver esa muerte y darse cuenta de que eso pues ya pasó, de que ya realmente no tiene por qué afectarlo, etcétera, etcétera. Y de recuperar otra serie de recuerdos que a lo mejor estaban en una persona que necesitaban salir a flote para superar algún trauma que no era tan visible. El detalle también es que muchas veces, o también se podía llegar a considerar como esta doble cara de la moneda, de que tal vez ese recuerdo no era suyo, o de que realmente ese recuerdo realmente nunca pasó, de decir, bueno, es que me pasó esto y realmente nunca haya sucedido, o una cosa que haya pasado y que dice, bueno, pues es que yo soy de esta forma porque sufrí alguna cuestión que me traumatizó en la infancia, pero que realmente nunca había sucedido. Y creo que fue una de las cuestiones que permitieron al gobierno tratar de regularizar de manera un poco más estricta los psicotrópicos.
Y tenía algo que decir ahorita que hablaban del hombre que tuvo el experimento en el hospital. Bueno, justamente esto de la cuestión mental, de que a fin de cuentas, si estás en una sala del hospital, A las 8:43. y nace Simón, pues evidentemente también va a depender de tu estado mental, ¿no? Puede que a lo mejor tengas un super trip en un hospital o tengas un mal viaje porque te están observando. Sí, o si tienes un ascendente en Géminis, por supuesto que te va a dar. ¿Quién sabe? Híjole, chavos. Te veo tomando nota. Está haciendo dibujos. No. Yo estoy escribiendo mi siguiente. Yo estoy escribiendo con lo que quiero cerrar. Basta a creer. Ok. Pues, como siempre, los episodios nos llevan por caminos sinuosos y más cuando no tenemos una cosa como muy bien perfilada. Pero bueno, quiero entonces, ya que estamos como abriendo el camino de la parte oscura, este asunto de socrático, ¿no? De el trabajo del filósofo es el autocuidado. El trabajo del filósofo es cuidarse a sí mismo. ¿A qué va? ¿Cómo lo podríamos meter? O yo estoy haciendo una calza muy... Creo que aquí faltaría un poco Alan, ¿no? No, justo, vamos a permitirnos poder hablar de Sócrates sin necesidad de que esté ese vato. No sé hasta qué punto, porque creo que el uso, o por lo menos desde una perspectiva psicológica, parte de que hay algo de un trasfondo, de que tal vez hay un trauma ahí que no te está permitiendo desarrollarte tan plenamente como tú quisieras, ¿no? Y que se necesita encontrar para... Yo creo que lo que queda ahí en duda es el concepto de autocuidado, que al final el autocuidado se relaciona con salud, y el problema de salud es que el asunto de salud es universalizado, cuando el asunto de salud es un asunto que tendría que ver con las particularidades, ¿no? Lo que decía Alan alguna vez, me curo cuando me fumo un cigarro, me estoy aliviando del mundo cuando me estoy fumando un cigarro, y cualquier buena conciencia panista diría, oye, pero ¿por qué fumar te va a matar? Pues no hay eutanasia legal. Voy a entrar aquí con el tema de la salud y Bienvenida. que la salud y que los cuerpos y que la chingada y que bla bla bla. Y es bien interesante, por ejemplo, hablar de las biopolíticas, que no sé si alguna vez en este podcast han sido mencionadas, pero justamente tienen que ver con cómo existe Sí, alguna como... vez que dijo Ardi que nunca habláramos de eso. Pues yo lo voy a mencionar, ni modo. ¿Para qué me invitaron? De veras. Oye, por cierto, ya me está drogando la cosa esa que pusieron de los moscos. Qué rico, qué bendición. Disfrútalo. Esto no es apología a las drogas. Pero La cosa de los moscos es algo de Raid. Ardi está mareado. Está en su mona de Ha Raid. acabado el momento, pero habrá que decirle a nuestros gallescuchas, en la casa, el taller, la oficina, tenga usted un Raid, patrocinador oficial de Un Gallo para Asclepio. Oigan, ¿y si Raid nos patrocina? ¿Desde cuándo? Bueno, en fin, la parte de las biopolíticas, no me quieras cambiar de tema, Ardi, por favor. Casi sirve, casi funciona. O sea, al final tienen que ver con todas estas estrategias que utilizan los sistemas políticos, inclusive para normar a las vidas y a las vidas en cuestión a cómo y por qué deben de ser vividas, ¿no? Qué vidas merecen ser vividas, bajo qué circunstancias y todo ese tema, ¿no? Al final se ha normado a los cuerpos desde una noción de salud que justamente es bastante incompleta, en el sentido de que estas nociones de salud muchas veces no responden ni siquiera como a una categorización de salud integral, sino a, número uno, ser productivo y reproductivo, ¿no? O sea, tú tienes que darle hijos al sistema y tienes que darle varo al sistema, ¿no? Trabajar también. Y al final de cuentas, dentro de todas estas como normas que existen respecto a la salud, por supuesto que el uso de las drogas queda por fuera de, ¿no? No entra dentro de... Porque al final esta biopolítica tiende a ser de alguna manera también moral, ¿no? Y no entra dentro del sistema de
de creencias o dentro de las cosas que son dignas de priorizar y de considerar dentro de la salud en una vida normal o normada, ¿no? Y finalmente esto apuntaba al autocuidado y como el autocuidado pues es un concepto bastante ambiguo, ¿no? Porque podríamos pensar en nociones de cuerpos saludables y pensamos en un cuerpo saludable que quizás se ve bien porque come bien, pero ¿por qué come bien ese cuerpo? Y entonces nos ponemos a pensar que quizá come bien porque tiene un pedo de salud mental que no le permite comer otro tipo de cosas que están fuera del discurso de lo que está bien o mal y que al final el mercado las vende, ¿no? Entonces es como... todo es muy confuso y al final existe todo un instrumento paraestatal que permite que se vendan drogas en todo el pinche país y en todo el pinche mundo, pero está mal visto el consumo de las drogas, ¿no? Y entonces podríamos pensar en un autocuidado y que este autocuidado no incluye para nada el consumo de drogas, porque al contrario, son un químico nocivo para la salud que pues no te permite vivir como el potencial y que te puede llevar como a riesgos mentales y todo el rollo. El asunto que entraría con la sexualidad, no puedes coger porque Pero, te vas a enfermar. sí, que esta salud es prohibicionista, a ¿no? menos que te cases y tengas hijos. Y que puedes consumir drogas a menos que te las recete un psiquiatra, por ejemplo. Entonces al final hay como todas estas normativas respecto al consumo y al disfrute de ciertas cosas y que está muy interesante también como poner en jaque este concepto de autocuidado, ¿no? Y sí creo que a lo mejor el filósofo se tiene que... ¿Cuál es la frase? El filósofo debe de ser su principal tarea es el autocuidado. Pues creo que esta búsqueda de ti mismo Eso es que se haga diferente. sí es un autocuidado justo en el sentido de que quizá te quieres entender, pero creo que esto completamente independiente de las drogas, pues también es como un territorio risky, ¿no? Como pues al final el autodescubrimiento también tiende a ser un territorio bastante doloroso en muchos sentidos, ¿no? Uses o no uses drogas. Creo que el tema es como justamente cómo podríamos mediar el concepto de autocuidado cuando entra el tema de las drogas, ¿no? Como en un tema de biopolíticas está completamente mal visto el que utilices las drogas en el sentido de que te quieres entender, ¿no? Normalmente, si vas y le cuentas a tu psicólogo que te drogas, te va a decir que tienes un problema de adicciones. Normalmente, no digo que siempre. También creo que ya hay psicólogos que entienden mucho el tema de cómo pues las drogas también forman parte de las cuestiones del día a día de las personas, ¿no? Y no solo hablando como de la marihuana o la coca o este tipo de cosas, sino también como el azúcar, la cafeína y todo el rollo, ¿no? Creo que al final de cuentas, cuando uno crece, se da cuenta de que la mayor parte de las personas se drogan. Todos se drogan. Yo vi un gran meme. Ajá, ¿con qué usas para dormir, Arturo? Una vez vi un gran meme que decía, cuando creces te das... Pensé que ibas a decir, ¿y tu litro y medio de café? Para dormir. En la mañana. Te das cuenta de que todos se drogan y que el queso es muy caro. Exactamente, ese es un buenísimo meme. No, sí, todos. O sea, a final de cuentas pasa por los círculos sociales dependiendo de qué tan permisibles sean. Los más cerrados te estarás embriagando y ya, o sea, si tienes la posibilidad. Sí, como yo siempre digo a los chicos, a ver, pues no consumo drogas de las que ustedes quieren hacer apología de la droga, pero al final del día me tomo 1,5 litros de café, o sea, me tomo 4 o 5 tazas de café por día, me fumo 1 o 2 cigarros diarios. Sí, y habrá otras cosas, ¿no? Café, té, cerveza, azúcar, todo tiene azúcar. La cápsula tiene azúcar, la salsa tiene azúcar, todo tiene azúcar. La dependencia de estas cosas que como dicen, ¿no? Están reguladas y permitidas por el Estado y lo único que te ponen es de que exceso de azúcares, exceso de no sé qué, exceso de calorías, pero se genera una dependencia de la misma. La única diferencia es que no vas a decir, voy a echarme una coquita para tener una retrospectiva personal y conocerme a mí mismo. ¿Tú qué sabes, Ardilla? Yo en mis años de adicción puedo decir que no lo hacía. Yo era, échale papá. Pero bueno, nunca lo hice con esa finalidad de algún día.
Fíjate que yo hubo un tiempo, me acuerdo perfectamente que cuando recién entré a la prepa me drogaba conscientemente con azúcar. O sea, no podía consumir otras cosas, no conocía otras cosas y a mí me gustaba drogarme con azúcar. Yo sabía que me iba a dar un rush bien loco y me gustaban los Arizonas. Me tomaba 2 que 3 Arizonas y yo sabía que me iba a poner bien chida. O sea, que iba a estar así de que... Entonces creo que al final, nada más porque nosotros estamos como en un pedo más así de que ya las sustancias son un tema como más accesible, empezando desde el alcohol, ¿no? Como que es completamente viable que tú y yo nos embriaguemos en este momento si queremos, pero sí trato de ser más consciente, por ejemplo, o empática, remontando a los tiempos en los cuales yo era una morrilla y digo como, no es que no lo sea ahorita todavía, ¿no? Pero era más morrilla. Quiero aclarar, chiquitilla norteña. Y yo me drogaba con azúcar. Y yo era completamente consciente de que a mí me gustaba, que me cambiaba el mood por completo. Entonces sí. Voy a echarme 3 Arizonas a Linda y a chingue su madre que me tenga que cuidar. Yo ahora sí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y lo mismo con la cafeína. O sea, al final de cuentas, tal vez ahorita son cosas que están como tan normalizadas dentro de nuestros consumos que no nos damos cuenta que sí pueden alterar nuestra percepción. No creo que nunca haya habido un psiconauta tampoco que haya dicho, pues yo me voy a drogar con azúcar. Pero por supuesto que sí cambia tu percepción respecto al mundo, ¿no? Y de hecho, en las puertas de la percepción hablan mucho de este proceso de cómo la mezcalina lo que hace es quitarte el azúcar del cuerpo. Entonces, inhibe esta parte del que le da a tus glándulas azúcar y entonces tus glándulas por un tiempo se quedan en abstinencia de azúcar por completo. Pero yo no estar diciendo una mamada que no voy a escuchar a un científico acá y me diga, güey, están las fuentes, pero yo eso leí según yo y justamente es bien interesante, ¿no? Porque te pones a pensar el mismo consumo de una droga que forma parte así de nuestros hábitos más cotidianos es la contraparte de justamente una cosa que altera por completo la percepción. Entonces, si una droga tan fuerte como la mescalina que está en el peyote te quita el azúcar y te hace sentir todas estas cosas, pues también qué pasa con el cuerpo cuando le metes el azúcar. Sin intenciones de satanizar el azúcar, me mama el pan dulce y todo lo demás. Sí, justamente. Es el cambio, justamente yo cuando tuve una abstinencia de azúcar, era lo que platicábamos hace 15 días, fue como estar en Trainspotting justamente y fue un síndrome de abstinencia completamente horrible, creo que de las peores cosas que duele muchísimo. Duele mucho y sobre todo desde que empiezas a ver todo de manera demasiado pesimista y odias a todos y es una droga demasiado fuerte porque está tan regulada, bueno, no está regulada, está tan permisible que no te das cuenta en qué momento te volviste dependiente de eso. Sí, y el azúcar literalmente traspola tus estados anímicos y así como llegas a un punto muy alto de glucosa y te sientes como todo rusheado, cuando bajas del azúcar también eres muy inestable emocionalmente. Entonces ahí hay una prueba de que realmente todo el tiempo estamos jugando con nuestros flujos de conciencia. Y hay una cosa que yo quiero decir, nada más, yo con esto me retiro del podcast. La soga que salva, la soga. No, la soga que te... No, yo quiero hacer mi comentario un poco subversivo en este momento, que justamente tiene que ver con el hecho de cómo también este consumo de sustancias se puede volver un acto político, ¿no? Y que al final nos hagamos de alguna manera conscientes y que para eso también está la filosofía de cómo nuestras acciones todo el tiempo son políticas, ¿no? Esta idea de que también lo personal es político, incluso nuestros consumos personales son muy políticos y que hay justo un mundo que se extiende más allá de toda esta sobriedad en la que aparentemente tenemos que vivir, porque en la sobriedad hay un acuerdo donde se supone que la realidad es la misma para todos, que es una reverenda mamada porque no tenemos idea de qué es la realidad, pero que justamente hay todo un potencial de entender al mundo desde otras perspectivas, desde los sentidos, desde el cuerpo, desde la emoción, que es peligroso, por supuesto que es peligroso. Esto no es una apología a las drogas, pero sí es una apología a que hagan cosas que rompan justamente con el estatus político y que una de esas sí pueden ser las drogas. Pues ya nada más para ir cerrando, pues sí, también creo que una de las cosas que me gustaban un poco de lo que estuve escuchando estos días era la crítica que se hacía de estos psiconautas, que había una figura muy cagada que eran el psiconauta mesiánico, ¿no? Que es el que prueba las drogas y que de repente quiere que todos se conviertan. Timothy Leary. Y que
y que también ha llevado a la escasez de muchos productos como ha sido productos naturales como ha sido el peyote, como que sean la depredación Ajá. por la naturaleza a la hora Ajá. de... Sí, que esa es la otra parte, ¿no? La La otra parte. depredación Ajá. del... que la han puesto en peligro de extinción, y sobre todo también esta apropiación cultural que señalaban algunas personas, es que han llegado, se apropian culturalmente de estos procesos chamánicos, religiosos que tenían ciertas comunidades, y las comunidades quedan completamente afectadas y quedan olvidadas. Katmandú. Ajá. Y luego comentaban, dice, es que hay ciertas personas que a lo mejor están en contacto todavía con las comunidades, hacen sus talleres, son talleres caros, pero todo lo que reciben va directo a la comunidad y va directo para que se desarrollen, para que tengan un estilo de vida un poco más Alternativo. decente, alternativo. Y me pareció también que estas mismas personas hicieran esta crítica muy, muy particular, sobre todo por ese deseo de estar conscientes tanto de la naturaleza como de este autoconocimiento. Y yo me quedo también un poco con la cuestión de qué tanto afecta esta falta de sentido que se experimenta en el siglo XX con el deseo de conocerse a uno mismo y a partir de eso buscar algo trascendental, porque en gran medida muchas de las personas que se acercaban no solamente a las drogas y a la cuestión psicodélica, era para el conocimiento, sino para esa búsqueda de un yo trascendental, de una búsqueda de un ser espiritual, de una divinidad, de este encuentro con el temor y todas estas cosas, ¿no? Pues si lo podemos hacer, no seriado, pero sí una segunda parte de este episodio, me parece que estaría buenísimo. Estaría increíble. Estaría chido. Me parece que a lo mejor no seriado, o sea que no, o tal vez sí. Ya lo vamos, ya lo vamos masticando. Sí, pero es un tema que da para Ajá, bien largo. O sea, ahorita sí. que mencionaste esta parte de justo como los consumos responsables, número uno, hacia todas estas comunidades Ajá. que difundieron, o más que difundir, que tuvieron estas prácticas y que de ahí se fueron como en tema de apropiación cultural, las fueron consumiendo, y también la parte de el crimen organizado y el narcotráfico, Claro. también es un pinche Sí. temazo de por medio que vale la pena que sigamos platicando. Sí, porque quedaría bien para Sí, la parte del abismo, la parte oscura del Sí. lado B del lado B del Leusis. Sí, y justamente esta consideración de esa búsqueda de un nuevo sentido, que también muchos de los testimonios que llegué a ver era de que necesitaban encontrarse, que no se sentían bien consigo mismos y que y fíjate buscaban que- algo fuera de ellos mismos, fuera del mundo, a través de los productos. Pero fíjate que, no sé, quizá ahorita porque estoy muy clavado con Franz Fanon, pero me parece que toda la vuelta, o lo poco que puedo pensar, es que se debe a este rumbo que tuvo Occidente luego de la Ilustración, que parece que muy rápido el mundo, en 200 años, se olvidó del mundo y de pronto en el 1700 el mundo se volvió diferente, tan diferente que nos olvidamos cómo era el mundo antes de 1700 y de pronto en el siglo XX la gente volvió a descubrir cosas que ya existían. Ese también ¿no? sería un buen tema de Ajá, podcast. es El que mundo antes de la ilustración. Antes del mundo antes de la ilustración, ¿sabes? Como cuando te dicen se festejan los 500 años de la fundación de Querétaro, que ya estaba fundada, Que ya existía. que ya existía, ¿sabes? Como esas pendejadas que tenemos en Occidente, que son gravísimas, son una herida muy honda. Pero justo es que yo no puedo pensar la época del hippismo, la época beatnik, la época de hippie gringo, sin pensar en Katmandú. Nadie conoce Katmandú, nadie ha ido de Katmandú, pero si no fuera por estos hippies que se fueron a Katmandú, al sendero de la droga, al sendero del amanecer, jamás hubiéramos hablado de ese país que ahora está destrozado por lo que hicieron 10 años de hippies, yendo de manera furtiva a esos sitios, o María Sabina, o la raza de... Que María Sabina lo pagó carísimo, por ejemplo. Carísimo. O sea, fue muy desdeñada después por su cultura.
Por abrirse Occidente. Así ¿no? es. Lo que pasa, ¿no? Cuando la administración de la droga es sagrada, chamánica, ritual, y la abres fuera de ahí, hay un precio que tienes que pagar, ¿no? ¿Qué pasó con Eleusis? Que llevan los Lolardos, ¿no? Los Lolardos fueron los que destruyeron el templo que se había mantenido hasta los años 400, 500 de la cristiandad. Llegan los Lolardos y dicen a la mierda con la cosa, porque lo que importa son los éxtasis que te revelan con el Dios cristiano. Sí, una locura. Pues yo no tengo nada personal que contar porque ni fui yogi, ni fui hippie, ni fui a Katmandú, ni fui con María Sabina, ni conozco la Sierra de Huautla, solo soy un maestrillo que vive en Querétaro y desayuna en La Mariposa. Acabas de decir abiertamente que eres panista. No soy panista. Me quiero retirar del Por podcast. supuesto que no soy panista. Yo Que desayune en La Mariposa, no yo sé siempre- que sea panista. que vote por el PRI no quiere decir que sea panista. Yo ya pasé mi época de que me gustaba juntarme con los panistas. No, lo que quiero decir es que no tengo nada de especial y sin embargo justo este programa de hoy con ustedes, chicos, me ha dado muchísimo ánimo y muchísimo brillo de Vamos a platicar llegar de bien estas drogados cosas. la próxima. La próxima vez si usted oye en el micrófono como el señor Thompson en la película protagonizada por Johnny Depp. Sí, un montón de cosas, ¿no? Justo que sacaste a Thomas de Quincy, que es el gran apologeta del opio, que si no fuera por ese güey el opio hubiera sido una locura. Pues hemos tenido un viaje muy interesante en el episodio de Así hoy. Yo espero que ustedes y los otros miembros de la mesa se quieran unir para hacer una revisión segunda, cuando sea que nos dé el ánimo de hacer una revisión segunda sobre los paraísos artificiales, sobre ¿cuál es el título de tu libro? Se me va. Las puertas de la Las percepción. puertas de la percepción, sobre el lado B de los paraísos artificiales. El lado encantado. B y C y D y E, no hablemos tampoco de dicotomías respecto a las drogas, ¿no? O sea, No quiero que lleguemos al punto en el que digamos aquí pura gente del señor don. sí. No quiero que A lleguemos buscarle más ese aristas al punto. tema. Y pues bueno, si me permiten, yo me quiero despedir con un fragmento de un poema de mi tu cosa autoría. favorita, que dice: enciendo un cigarro y en el cigarro saboreo la liberación de todos los pensamientos. Sigo el humo como una ruta propia y en ese momento sensitivo y adecuado gozo la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es consecuencia de estar uno indispuesto. Me reclino en esta silla y sigo fumando. Mientras el destino me lo conceda, continuaré fumando. Yo termino. Y cuando las puertas de la percepción se abran, entonces veremos la realidad tal cual es. Infinita. William Blake. Y le debemos un gallo a Asclepio. No Adiós. olvides, No olvides notas. Platón. Gritón. Gracias. No olvides mi Arthur, que me debes un gallo. Adiós. Adiós. Aquí termina un gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viejo guango, ya les dije, sí, viejo sí, guango no, vámonos a desayunar.